Amén. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si oramos un momento? ¿Cuántos están listos para recibir algo de parte de Dios hoy? ¿Venimos a que Dios nos hable hoy? Sí, levanta ahí tu mano, dile: Señor, háblame. Háblame esta mañana, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que tú me ayudes a poder ser transformado por tu presencia. Pido que me renueves las intenciones de mi corazón. Santifícame en tu verdad. Tu palabra sabemos que es verdad, por eso oramos que nos santifiques en tu verdad y nos ayudes a poder, Señor, discernir las cosas que provienen de ti y las que no, para que podamos esta mañana caminar seguros, caminar en tu verdad, caminar en santidad, para poder verte obrar otra vez sobre nuestras vidas. Te damos gracias esta tarde por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Muy bien, pues qué bueno que estás aquí. Nos da mucho gusto tenerte en casa y hoy pues vamos a continuar hablando acerca de este maravilloso tema de tener un corazón valiente. Amén. ¿Para cuántos ha sido una bendición este tema? ¿Verdad? Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un tema maravilloso, que es someternos a la autoridad, ¿verdad? Como ejército de Dios, hablábamos acerca que un buen soldado de Jesucristo se puede y aprende a someterse a la autoridad. Amén. Y yo sé que hablar un poco de autoridad para muchos nos causa un poco de incomodidad, ¿verdad? Porque decimos, no tenemos problema con la autoridad mientras la autoridad no se meta conmigo, ¿verdad? Y dentro de todo esto es algo bien importante que tú y yo aprendamos a poder someternos a la autoridad. Y como bien lo hemos estado hablando y compartiendo, el someternos a la autoridad produce bendición para nuestras vidas. Amén. Amar a la autoridad, amar lo que Dios ha establecido, eso produce bienestar para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Si tú y yo aprendemos eso, es acoplarnos a la cultura del reino, ¿verdad? La cultura del reino, en el reino de los cielos hay orden, y el orden está establecido por este sometimiento a la autoridad, y por eso hay bendición en el reino de los cielos. ¿Cuántos queremos bendición para nuestras vidas? Pues es importante para ti y para mí que por eso hablemos acerca de este tema, que no es una cuestión donde tengo que, es obligatorio. Tenemos un Dios tóxico que se enoja cada vez que nosotros la regamos, y esto es un principio equivocado que tenemos nosotros desde tiempos anteriores, tiempos pasados, donde antes la religión nos había enseñado que si tú te portas mal, Diosito te iba a castigar. Y entonces cuando venimos al Señor, ¿verdad? Recibimos de Él, le amamos, sembramos, estamos tratando de ser obedientes, pero cuando sucede algo en nuestra vida, creemos que Dios es un Dios que castiga, y entonces nos cuesta trabajo someternos a su autoridad, porque creemos que Diosito nos va a castigar, ¿verdad? Y ahora entendemos, no, pues con razón, dejamos de venir a la iglesia y sentimos que ya nos fue mal porque dejamos de venir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, y creemos que por dejar de leer la Biblia ya nos fue mal y Diosito nos está castigando porque sabemos que nos hemos alejado de Él, y pues las pruebas son un aliciente para que regresemos a su corazón, y eso es una vil mentira del diablo, porque Dios no pone pruebas y Dios no puede ser tentado, ni tampoco tampoco tienta nuestras vidas. Si tú lo lees en Santiago habla precisamente acerca de eso. Puedes ir conmigo para que tú y yo podamos entender un poco mejor la cultura del reino. Ahí Santiago capítulo 1, ¿verdad? Acompáñame rápidamente, no está en la presentación, pero podemos proyectarlo. Santiago capítulo 1, ¿verdad? El versículo 12 en adelante. Y dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Ya está por ahí? Muy bien. Entonces dice, ¿a quién bendice Dios? A los que soportan las ¿qué? Pruebas y tentaciones, ¿verdad? Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes ¿qué? Lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer ¿qué? ¿A hacer qué? El mal, ¿verdad? Y entonces dice, y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos
arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte, y una muerte espiritual, no una muerte física, sino espiritual. Entonces, cultura del reino habla precisamente de esto, de entender que Jesús y de que el Padre no están buscando solamente que te sometas a una fuerza autoritaria, como nuestra cultura mexicana se ha encargado de enseñarnos hasta el día de hoy, sino que tú y yo podamos disfrutar de estar sometidos a la autoridad de Dios y las autoridades que Dios ha puesto alrededor de nosotros, para que podamos ser bendecidos. Entonces es una farsa el hecho de decir que Dios castiga, porque acabamos de ver que Él no es tentado a hacer ¿el qué? El mal. ¿Por qué qué? Porque nos ama. ¿Nos qué? Nos ama. Y Dios ha derramado su amor sobre nosotros con el fin de que nos sometamos a Él, no nada más como robotcitos obedeciendo lo que Él quiere que hagamos, sino con una conciencia real de lo que Él es para nosotros, y que esa misma conciencia me haga tener claridad de que no es un Dios tóxico que si no hago lo que Él dice se enoja y me quiere tratar mal, sino que en medio de todo eso me da la claridad para hacerme saber que todo lo que Él hace por mí es bueno, y que lo que Él hace por mí es porque me ama. Amén. Y entonces, cuando yo tengo esa claridad sobre mi vida, empieza a generarse dentro de mi convicción. Di conmigo: convicción. La convicción de saber que tengo un Dios que me ama tanto, que está preparando un lugar para mí, para que cuando Él venga por nosotros, saber que Él quiere que estemos donde Él está. Y esa es la razón de todo esto. Entender la cultura del reino, que va sobre el sometimiento a la autoridad, tiene que ver con el amor que Él derramó sobre nuestras vidas. Amén. Y tú puedes ir conmigo allí a 1 Corintios capítulo 13. Y habla precisamente de la cultura del reino, porque la cultura del reino habla totalmente de amor, un amor que es para nosotros, el cual nos hace ayudar a todos los demás. El reino no está buscando solamente lo suyo, sino está buscando que nuestras vidas busquen lo del reino, y que ese reino se establezca donde quiera que nosotros estamos. Amén. 1 Corintios 13 habla de ello. Y si tú te puedes dar cuenta, estábamos hablando la semana pasada también acerca de David. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando acerca de David. David aún no era rey, pero había mucho ejército alrededor que estaba buscando que David fuera rey. Y ellos estaban viendo algo en la vida de David que les estaba ayudando a querer ser parte de la cultura del reino, a ser parte de lo que el propósito de Dios había establecido sobre la vida de David. Y eso es algo bien extraordinario, porque estando sometido David a la presencia de Dios, estaba manifestando cultura del reino que le estaba ayudando al pueblo a saber claramente lo que tenían que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, si David estaba manifestando sin decir: miren, la autoridad que Dios me ha dado, miren, no. Había algo que David reflejaba y de su vida emanaba, para que todo lo que estuviera a su alrededor pudiera querer ser como él y estar donde él estaba. ¿Amén? Entonces, démonos cuenta de qué tan importante es por eso someternos a la autoridad, para que todo lo que esté a nuestro alrededor quiera también estar donde nosotros estamos y tener lo que nosotros tenemos. Amén. Regálame unos ojos de sonrisa, porque no le puedo ver su sonrisa, ¿verdad? Porque hablar un poquito de autoridad incomoda nuestras vidas. Pero ahorita vamos a descubrir qué es esto de la cultura del reino que nos ayuda a someternos a las autoridades que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Amén. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 13, cultura del reino. Dice el verso 1. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo sería un metal, que dice ahí, ruidoso, o un címbalo que resuena.
Si tuviera un don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería ¿qué? Nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado ¿qué? Nada. Y comienza a describir lo que es el amor de Dios para con nosotros y el amor que el Dios busca que nosotros manifestemos a todo lo que está a nuestro alrededor. Y lo primero habla de humildad, de poder someterme a la presencia de Dios para poder manifestar el amor de Él. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el amor, verso 4 dice, es paciente y ¿qué? Bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Y verso 5 dice, ni ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. Y esto es bien importante porque muchas veces estamos buscando cumplir con nuestros sueños. ¿A costa de qué? Nuestros propósitos, nuestros deseos. ¿A costa de qué? Incluso de brincar la autoridad. Y eso es algo que en este mundo hoy en día se ha manifestado mucho. Para poder alcanzar mejor éxito, mejores cosas, tú tienes que pasar por encima de lo que sea, ¿verdad? Nada nos va a detener. Estoy de acuerdo que seas exitoso, pero no con la cultura de esta tierra, sino honrando a las personas que están bajo autoridad o en autoridad. Y esto es bien importante. La palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que el Señor va a cumplir los deseos de nuestro corazón. ¿Sí o no? Entonces, el amor precisamente no exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Por qué? Porque si yo me deleito en el Señor, ¿el qué? Él concede las peticiones ¿de qué? De mi corazón. Entonces, ¿convendrá o no convendrá someterse a la autoridad de Dios? Claro que conviene, pero no por lo que me da, sino porque me va a ir bien. Y lo que está a mi alrededor también le va a ir bien. Y esto es bien importante. ¿Qué no dice Mateo 6:33 acerca de que busquemos primero el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué más dice? Que todo lo demás va a ser añadido, ¿verdad?, a nuestras vidas. ¿Cuántos no anhelamos que se añadan cosas a nuestras vidas? ¿Verdad? Muchas veces las añadiduras creemos que son cuestiones terrenales, palpables, que se nota que soy hijo de Dios y estoy sometido a su autoridad. Y qué equivocados estamos, porque lo que Él añade no nada más es la riqueza terrenal en la economía, sino añade una riqueza en el corazón de gracia, misericordia y justicia para manifestarla en esta tierra. Y que esta tierra pueda glorificar a Dios por quien es Él. Simplemente por verte sometido a Dios. Amén. Amén. Y esto es sumamente importante. Y continúa diciendo, dice, no se irrita ni en el verso 5, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿No lleva qué? A ver, ¿a cuántos nos han ofendido aquí? Vamos, levanten la mano. Yo sé que a todos nos han ofendido, pero hasta preguntar que si te han ofendido, ofende. Así que mil disculpe por esa pregunta. Y esto es bien importante para ti y para mí. Amar no lleva un registro de las ofensas. Someterte a la voluntad de Dios, someterte a la presencia de Dios, permite que tú y yo, en estar sujetos a la autoridad, permite que tú y yo podamos estar sanos en nuestra alma. Amén. ¿Por qué? Porque si yo estoy sometido a la autoridad de Dios, ese amor cubre multitud de faltas y defectos. Echa fuera de mi vida todo el temor. ¿Para qué? Para que mi vida no lleve un registro, para que mi vida no caiga en murmuración, para que mi vida no se desvíe de estar sujetos a la autoridad, sino que yo pueda estar seguro y tener esperanza en medio de cada cosa y cada situación que estoy viviendo. Amén. Entonces, fíjate qué importante es la cultura del reino. La cultura no lleva una ofensa. Platicaba con una persona estos días, un chico,
Y me decía, le dije, ¿para ti qué tan importante es perdonar? Y me decía, es muy importante. Y le dije, ¿y cuántas personas te han ofendido? Y me hizo una lista. Y le dije, ¿y cómo vas con esa parte de perdonar? Y me dice, súper bien. Y dije, wow, qué padre. ¿Y cómo te llevas con ellos? Súper bien. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo le haces? No me meto con ellos, ellos no se meten conmigo. Dije, súper bien, qué padre. Pero no se trata nada más de perdonar y decir yo y arreglar el punto, decir, bueno, tú tu vida, yo mi vida, y ahí nos vemos. Sino es el hecho de que aún en medio de la ofensa, el perdón, el estar sujeto a la voluntad de Dios, el estar sometido a la presencia de Dios, hace que la extensión del perdón pueda amar a la persona, no importando lo que me haya hecho, porque de la misma manera lo hizo Cristo Jesús por mí. ¿Estamos? ¿Y a poco Dios te ha dejado de hablar? Porque lo has ofendido su corazón. Él sigue extendiendo perdón y sigue bendiciéndote, sí o no. Y es algo que tú y yo necesitamos aprender de la cultura del reino, de someternos a la autoridad, de enfrentar el hecho de saber que en algún momento, si yo no lo atiendo con esta persona, Dios va a permitir en algún momento que me encuentre con otra persona que me haga exactamente lo mismo que me pasó con esa otra persona. Y voy a terminar ofendido otra vez. ¿Y qué voy a hacer? ¿Alejarme otra vez? No, Dios no está en el asunto ni en el negocio de que nos alejemos de la sociedad, sino que busquemos amarla por encima de todo. Porque Él lo ama, esta sociedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagínate a un Jesús ofendido con los fariseos, con los escribas. ¿Cuántas veces no ofendieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Los hizo a un lado? No. Les dijo a sus discípulos, agarren piedras por si vienen los fariseos, que en cuanto los vean los apedrean. Porque más bienaventurado es dar que recibir, chicos. ¿Usted puede leer eso en la Escritura? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque decía, no, tampoco les dijo a los discípulos, chicos, el que quiere ir en pos de mí, venga, sígame, pero si tenemos enemigos, pues hay que acabar con ellos. No, porque el reino que Él vino a traer era un reino de paz. Y tampoco el de paz como el que nosotros conocemos, el que mete paz saca más. Tampoco es así. Sino que es un reino que provee esta porción de amor, donde no importa cuánto me ofendas, yo voy a seguir amándote porque Dios te ama. Yo te perdono y yo no es que yo lo olvide, sino que he decidido perdonarte porque entiendo que yo tengo este amor que está dentro de mí, que necesita ser expuesto a tu persona para que tú conozcas de Dios. Por eso el amor no lleva un récord de cuántas veces nos han ofendido. Y tenemos también el dicho, ¿verdad? La burra no era arisca, la hicieron. Yo sí perdonaba, también amaba, pero pues uno no está menso. Soy manso, pero no menso, ¿verdad? Entonces es bien importante para ti, para mí, entender cultura del reino. Por eso es la importancia de estar sometido a la autoridad de Dios. Porque si tú y yo nos sometemos a la autoridad de Dios, no tenemos problema con perdonar y amar a nuestros enemigos o a los que nos desean incluso el mal. Amén. Amén. Regálame una sonrisa con sus ojos, aunque sea. Esto es cultura del reino y es bien importante. ¿En dónde me quedé? Verso 6, ¿verdad? No exige las cosas ni se irrita, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor no se da por vencido, verso 7, ¿verdad? Jamás pierde la fe, siempre tiene ¿qué? Esperanza, verso 7. Se mantiene firme en toda ¿qué? Circunstancia, ¿verdad? Verso 8 dice: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor dura ¿para cuándo? ¿Para cuándo dura el amor? Hasta que me ofendan, hasta que venga una prueba, hasta que venga una tentación, hasta que venga un problema difícil o una separación. No, el amor dura ¿para cuándo?
para siempre. Y eso es parte de la cultura del reino. Parte de someternos a la autoridad de Dios tiene sus beneficios, que podemos amar para siempre. Y luego, fíjate, viene el verso 9, dice: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. ¿Con perfecta qué? Claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí. ¿Cómo dice ahí que te conoce? Completamente. Y luego el verso 13 dice: 3 cosas duran para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. La fe, la esperanza y el ¿qué? Y el amor. Dice: y la mayor de las 3 es ¿qué? El amor. Y fíjate qué importante es esta parte, porque el reino de Dios se trata de amor. El amor produjo justicia para nuestras vidas, ¿sí o no? Esa justicia que me hace estar delante del trono de Dios sin una culpabilidad, porque la sangre de Cristo me hizo justo. La sangre de Cristo trajo amor para mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo llevó en sí todo el derramamiento de la sangre de Cristo a través de los golpes y el castigo que recibió, que fue sobre de Él. Era para que yo pudiera tener paz y tuviera consuelo en mi vida, ¿sí o no? Para eso es, y eso es la cultura del reino, que manifiesta el hecho de decir: me someto al Padre. Jesús dijo: me someto al Padre, con el fin de que ellos puedan tener un privilegio de poder estar en la presencia de mi Padre Celestial. Y esa es la parte importante que tú y yo a veces no comprendemos correctamente. Y hemos mencionado esta tarde 3 cosas importantes. La conciencia. Si yo no estoy consciente del sacrificio que se vivió por mí, yo no voy a tener la claridad para reconocer que es la sangre de Cristo quien me justificó y que me hace ser perteneciente a un reino que no es eterno, sino es un reino celestial. ¿Está usted acá? Si yo no estoy consciente de eso, no tengo la claridad para saberlo, y menos estoy convencido de eso. Por eso muchas veces no nos podemos someter a la presencia de Dios, a la autoridad de Dios o a las autoridades, porque no estamos ni conscientes, ni claros, ni tampoco convencidos de que ese sacrificio abrió el camino para que yo pudiera someterme a su voluntad y poder manifestar ese amor a quienes lo necesitan en esta tierra. Y nos hemos hecho un poco inconscientes de esta situación. Pero yo le doy gracias a Dios porque hoy hay 3 cosas que duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y yo sé que hoy, Señor, produce fe en nuestras vidas, y produce también esa esperanza en nuestras vidas, pero también produce ese amor que perdura para siempre en nuestro corazón, para que podamos someternos a la presencia de Dios. Puedes glorificar a Dios por eso. Como buenos soldados de Jesucristo, como parte de la cultura del reino de Dios, que no busca lo suyo, sino busca que la presencia de Dios se manifieste en esta tierra, es bien importante que tú y yo aprendamos esto. Someternos a la presencia de Dios. Someternos a la presencia de Dios. Cuando hablamos de esta cuestión de someternos, así como lo dice en nuestra cultura, o como lo dice un diccionario, habla acerca de algo que es opresivo, es algo que o como lo ha manifestado en nuestra cultura, es algo que tiene el control sobre las cosas, ¿verdad? Pero Jesús no nada más quiere tener el control de nuestras vidas para controlarnos, sino para que podamos manifestar su gloria en esta tierra. Amén. Esta tierra está clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero para que se manifieste la manifestación de los hijos de Dios, para que venga esto, nosotros necesitamos aprender a someternos a la autoridad.
Amén. Dices, yo no tengo problemas con la autoridad, pero muchas veces sí lo tenemos. A veces vemos un semáforo en amarillo y no nos detenemos. ¿Sabía que usted que un semáforo es un símbolo de una autoridad? ¿Sí sabía? Y a veces no lo brincamos. A veces estamos en una fila y andamos buscando a ver a quién conocemos para brincarnos el proceso. Brincarnos procesos es andar buscando salirnos de la autoridad, porque hay una autoridad en ese lugar donde usted fue, que estableció que fuera en esa dirección la forma en cómo se tenía que atender. ¿Sí me doy sí estamos claros en esto? Y hay muchos que no nada más son algunos, todos tenemos en algún momento alguna situación con respecto a ello. Por eso la palabra enseña cultura del reino, para que tú y yo aprendamos. Y me hizo recordar mucho esta parte de Santiago, capítulo 4, versos 7 al 9. Y puedes acompañarme ahí rápidamente. Santiago, capítulo 4, versos 7 al 9. Y fíjate lo que la Escritura dice. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, ¿verdad? Pero hoy vamos a entender un poco mejor lo que es la parte de someternos a Dios. ¿Está listo? Santiago 4, 7 al 9 dice lo siguiente. Discúlpeme, ya me dio un poco de calor. Gracias. Y dice lo siguiente, Santiago 4, 7 al 9, dice, así que humíllense delante de ¿quién? De Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre ¿quién y quién? Entre Dios y el mundo. Verso 9 dice, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y dice el verso 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y esto es bien importante, ¿verdad? Sumamente importante, que tú y yo estemos enteramente preparados en esta situación. Lo primero que habla el verso 7 es acerca de humillarnos. Cuando hablamos acerca de humillarnos, muchas veces pensamos en el significado que la misma palabra dice. Cuando habla acerca de humillar, habla acerca de avergonzar. Puede venir ese pensamiento acerca de avergonzar, de aplastar, de quebrantar, de traer dolor a nuestra vida. Y la intención del Señor y lo que estaba hablando Santiago aquí no era solamente el hecho de que tú y yo nos presentemos como hablábamos hace un momento, de decir Diosito te va a castigar y por eso te va como te va. No es la intención de Dios. Esta parte de humillarnos, o como menciona Reina Valera, el someternos pues a Dios, no tiene que ver con el hecho de exponernos, ni señalarnos, ni juzgarnos. Que hoy en día muchos de nosotros hemos llegado en ese punto de un juicio sobre las personas que fallan. Y que eso no es lo que Dios nos ha enseñado, porque el someternos a la presencia de Dios me permite no juzgar a mi hermano, no juzgar a la autoridad, sino someterme a ella. Humillarme no tiene que ver con esas cuestiones que atentan en contra de nuestras emociones o nuestra persona. Quien viene a hacer esa parte de humillarnos y avergonzarnos, culparnos y condenarnos es el diablo. Y esto es bien importante para ti y para mí. Porque Dios lo que está buscando es restaurar mi corazón. Sino que ¿tú crees que ofendiéndote va el Señor a restaurar tu corazón? No. A veces tenemos un mal concepto acerca de ello, porque la vida que vivimos desde que éramos pequeños resultó de esa manera, que creían que ofendiéndonos era la manera en cómo reaccionábamos para ser mejores. Y hoy en día muchas veces somos el resultado de esas situaciones. Pero la intención de Dios no es esa, sino de restaurarnos, de sanarnos y que podamos someternos a su autoridad, para que entonces estemos firmes, estemos estables, estemos con esperanza, estemos confiados en lo que Él ha prometido para nosotros, y en que nosotros no nada más veremos su gloria, sino que su gloria va a ser transmitida a otros a través de nuestras vidas. Amén.
Humillarnos no tiene que ver con, vuelvo a repetir, con ser avergonzados, sino con el quebrantar mi orgullo. Di conmigo, quebrantar mi orgullo. Es un punto importante porque no queremos ser quebrantados en nuestro orgullo. A veces tenemos dura cerviz, algo que me ayuda a permanecer erguido y decir, a mí nada me doblega. Sino que es importante, lo que el amor de Dios quiere hacer con nuestra vida es destruir nuestro orgullo y humillarme y tener la confianza de ir con el Señor, porque a veces justificamos muchas veces lo que sucede a nuestro alrededor, esta naturaleza pecaminosa que siempre desde un inicio el diablo ha querido destruir el plan perfecto de Dios. El diablo desde un inicio ha buscado robarle la gloria a Dios. Dios nos ha dado una autoridad que está por encima de toda autoridad. Nos llevó la autoridad de ser llamados hijos de Dios, pero no una autoridad para hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que Él quiere. La autoridad que Él nos dio como hijos de Dios nos hizo, que hace que nuestra vida sea y esté en un nivel de autoridad como la establece el reino de Dios. Es un nivel de autoridad que me hace estar un poco abajo de los ángeles, un poco menos que los ángeles. Y esta es una parte importante, porque si yo me humillo delante del Señor, me dice la siguiente frase: resistan al diablo. Y resistir al diablo no es ponerme al tú por tú con él, porque Dios le dio una autoridad a él cuando estaba en el cielo. Era un querubín, ¿verdad? Y es alguien que estaba en un nivel, una posición de autoridad, el cual hacía que hubiera alabanza en el trono de Dios y que se llenara de gloria y todo eso. Pero algo subió en él, ese orgullo de decir: ¿por qué si yo puedo hacer que todos Dios reciba gloria, por qué yo no? Y ese orgullo que me hace a mí querer el reconocimiento y la gloria, me hace no estar sometido a la autoridad. El querer guardar mi posición, el querer guardar mi postura, el que me preocupe más por cómo me veo yo antes que cualquier otra cosa, es un estorbo, es un engaño del enemigo, que desde un inicio estuvo en el cielo, y que por esa razón Dios dijo: no puede ser así. En la cultura del reino hay honra para todos, aunque no seas Dios, hay honra para todos. Y Satanás no lo entendió, de tal manera que empezó a murmurar. Di conmigo, murmurar. Y esa murmuración se trajo un montón de cuates con él, y vinieron a dar aquí en la tierra. Y cuando vio eso, el Señor lo que hizo, dijo: necesito que este lugar que quedó vacío sea llenado nuevamente con alabanza y adoración. Y tengo que dar un lugar aquí para alguien especial. Así que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que llenen este lugar de gloria, para que estén no nada más sometidos a mí, sino que juntos podamos disfrutar de la grandeza que puedo brindar. Y en medio de todo eso creó al hombre y todo, pero Satanás no estaba contento. Es decir, ¿cómo va a crear a esa cosa para que cumpla con una función que yo tengo? Está loco, yo lo voy a hacer a mi manera. Y desde un principio buscó engañar al ser humano diciendo: no te sometas a Dios, Dios es un mentiroso, cómete de esa fruta, no te vas a morir, nunca vas a ser como Dios. Dios no quiere que seas como Él. Eso es imposible en esta tierra. Eres tan imperfecto, tan débil, vulnerable, poco capaz. No eres nada, no eres nadie. Y el hombre le creyó, de tal manera que desde entonces el hombre ha buscado justificar su falta de la autoridad por causa de que Satanás engañó a esta tierra, de decir: es que tú nunca vas a ser como Dios. Entonces, si esa mentira del diablo fuera tan real, ¿por qué entonces la palabra me explica que yo necesito caminar en esta tierra conociendo y teniendo comunión con Dios para que pueda alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús? Entonces, ¿Dios no quiere que sea como Él? Claro que quiere que sea como Él.
Quiere que crezca a esa misma estatura. Quiere que sea como Él. No para jactarme de quién soy como un Dios, sino para poder servir a los demás y amar a los demás y amar lo que Él ama. Amén. Si no, en vano hubiera dicho al principio de la escritura, dijera, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué caso tendría parecerse a Dios? Y tenemos que darnos cuenta, estar conscientes, tener claridad, estar convencidos de que sí puedo ser como Dios, porque me hizo a su imagen. Mira la chulada de persona que eres. Estás guapísimo hoy. Eres alguien bien valioso, extraordinario, genuino. No hay nadie como tú. Dios te dio capacidades, dones, talentos tan extraordinarios que no se comparan con nadie más. Y eso que tú eres es un poco de lo cachito de todo lo que es Dios. Y esto es importante porque estar sometidos a la autoridad de Dios me hace tener identidad y no dejarme llevar, porque eso es resistir al diablo. Resistir al diablo no es ponerme al tú por tú, es saber quién soy y estar parado donde tengo que estar parado y no creerle las mentiras de él, el engaño en el cual quiere hacerme creer que tengo que estar de acuerdo con una ideología que no es lo que Dios estableció, sino lo que Dios sí estableció. Soy hijo, no soy huérfano, soy hecho a su imagen. Me hizo hombre o me hizo mujer, pero me hizo Él y me hizo perfecto. Y es una de las cosas importantes de por qué someterme a la autoridad de Dios. No porque Dios es tóxico, sino porque sabe lo que es mejor para mí. Y eso es importante. Cuando tú y yo entendemos eso, identidad, seguridad, que encuentro en la presencia de Dios, entonces el diablo no tiene nada que hacer en mi vida y se tiene que ir, pero así. Porque no tiene lugar en mi vida, ni en mi familia, ni en mi casa. Amén. Pero en este proceso, lo que busca Dios es que yo tenga la capacidad, al humillarme y someterme a su presencia, de poder ir y decir: Señor, no vengo solamente porque sé que la regué, pero quiero que tú me transformes. Me humillo hoy delante de ti, sabiendo que he fallado delante de ti. No soy perfecto, pero soy hecho a tu imagen. Moldéame para parecerme cada vez más a ti. Y que podamos con esa misma libertad poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Humillarme no tiene que ver con avergonzarme, pero a veces justificamos porque somos tan orgullosos con lo que somos y lo que hemos hecho que justificamos. Es que fue el hermano fulano que me hizo eso. Señor, no puedo con esto, me confunde. Y olvidamos que el punto no es el hermano, sino lo que Dios está buscando cambiar en mi corazón para que yo no me salga de su cobertura. Amén. Y cuando el diablo huye de nosotros, hay una libertad tan grande para poder acercarme a Dios. Verso 8. Acérquense pues a Dios y Él se acercará. ¿A quiénes? A ustedes. Dices que no he sido tan bueno. Es que no se trata de qué tan bueno eres. Si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Por eso es la importancia de humillarnos, de someternos a su autoridad, para que Él esté cerca de nosotros. Porque donde Él está, Él quiere que tú y yo también estemos. Y luego viene un proceso donde donde tengo que purificarme. Si yo me acerco a Dios, Dios no me va a dejar de la misma manera. Este mundo me ha distorsionado, se ha hecho una perversión en mi vida. Y no estoy hablando de la inmoralidad sexual ni ninguna otra cosa, sino que es un cambio de versión. Perversión habla de un cambio de versión. Ya no soy lo que era, lo que Dios hizo de mí, sino que ahora Dios quiere cambiar esa perversión y hacerlo a la versión que Él estableció para ti, para mí. Por esa razón es bien importante el hecho de estar purificándonos. Y dice: lávate las manos, deja que Dios trate con tu corazón, déjame sanar tu corazón, purifica tu corazón.
Y ese proceso lleva a un punto de quebrantamiento. Di conmigo quebrantamiento. El quebrantamiento me da a mí la pauta para poder llegar al corazón de Dios, para poder estar en el corazón de Dios. Y ese quebrantamiento que produce llanto, que produce tristeza, que produce dolor dentro de mí, es momentáneo. Ese llanto y ese dolor, bien dice el Salmo 119, versos 73 al 75, y dice, Dios, dice, el sufrimiento me hizo bien porque me hizo volver a tus leyes. David, ¿cómo podía declarar ese asunto? Porque se quebrantó en su corazón, y ese quebranto permitió que Mateo 5:5, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, entonces se volviera una realidad en su vida. Lo que Él busca es consolarte en medio del quebranto. ¿Para qué? Para sustentarte con la diestra de su justicia, para que sepas que nada va a faltar, ni la fe ni la esperanza, y menos el amor. Y termina el verso 10 diciendo, y humíllense una vez más delante del Señor, y Él los va a levantar con honor. ¿Cuántos queremos ser levantados con honor? Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos que Dios quebrante nuestro orgullo. Permitamos someternos a su presencia. Tú y yo es lo que necesitamos. Porque cuando eso suceda, entonces Hebreos 13, 15 y 17 será una realidad en nuestras vidas. Y con esto vamos a terminar. Hebreos 13, 15 al 17. Puedes venir. Hebreos 13, 15 al 17 dice lo siguiente. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús. ¿Por medio de quién? De Jesús. Dice, ofrezcan un sacrificio continuo ¿de qué? De alabanza. ¿A quién? A Dios. Y volvemos al principio de humillarnos de Santiago. El diablo está buscando acabar y enredarnos en esta tierra, porque él quiere la honra para sí. Pero dice, traigamos por medio de quién? De Jesús. ¿En cuántos de ustedes mora Cristo Jesús? Entonces, si mora dentro de nosotros, por medio de Él, conscientes, claros y convencidos que lo que Él hizo es para que morara dentro de mí, y que ese morar dentro de mí permitiera que mi vida expresara alabanza y adoración, no importando las circunstancias que estoy viviendo, sino sabiendo y estando seguro de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por encima de toda circunstancia y de toda calamidad y toda pandemia. Y Él merece gloria por encima de todo eso. Y dice, traigamos un sacrificio continuo. No dijo esporádico, dijo continuo, en las buenas y en las malas, en las horribles y en las pésimas. Un continuo sacrificio de alabanza por medio de Jesús a nuestro Dios y Padre. Dice, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad. ¿Nuestra qué? Santiago nos decía que la lealtad estaba dividida ¿entre qué? Entre Dios y el mundo. ¿A causa de qué? De no haber quebrantamiento. Pero cuando hay quebrantamiento, yo no tengo problema para proclamar que yo soy leal al Señor, que yo puedo ser leal en mi trabajo a mis autoridades, que yo puedo ser leal al pastor de esta congregación, o a cualquier otra autoridad, a mis maestros, a mis padres. No sé si me estoy dando a entender. Yo puedo someterme y manifestar lealtad. ¿Por qué? Porque estoy sometido a la autoridad de Él. Y en medio de estar sometido a la autoridad de Él, puedo hacer esto. Y luego el verso 16 dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Un corazón sometido a la presencia de Dios, sometido a la autoridad de Dios, no solamente genera adoración, también genera generosidad. Tengo libertad para poder dar, no nada más a lo que se necesita, también dar para mi casa, dar para mi casa y para mi familia.
Y eso es importante. La generosidad parte de la gratitud. Di conmigo: gratitud. Someterme a la autoridad. Otro principio del reino de Dios. No solamente el amor y servir a los demás, sino también estar agradecido para poder bendecir a alguien más. No solamente económicamente, sino lo que mora dentro de ti. Poder bendecir y dar de lo que hay de ti. ¿Cuántos hemos recibido de gracia? Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Y eso es parte de la cultura del reino. Verso 17. Y esto es bien importante. Yo sé que muchos lo hemos leído, muchos. Pero hoy yo creo que Dios está hablando tan claro a nuestras vidas que esto puede ser una realidad en nosotros. Y dice el verso 17, dice: obedezcan a sus líderes espirituales. En Reina Valera dice: sométanse a sus pastores. Dice: y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Y muchos leemos hasta esta porción y es lo que conocemos. Nosotros como pastores vamos a dar cuentas y ellos tienen que cuidar de mí. Estoy de acuerdo. El Señor me dio este enorme privilegio, el cual disfruto hacer. Me cuestan muchas cosas y Dios está trabajando en mí. Y estamos haciendo lo mejor que podemos. Y no haciéndolo en nuestra fuerza, sino en la fuerza que Él provee, porque te amamos. Y amamos ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Y nuestra prioridad no es que nosotros seamos la imagen que necesita esta casa, sino que esta casa, la imagen que necesita es la imagen del Rey de Reyes y Señor de Señores, la cual buscamos constantemente que se manifieste en esta casa. Porque no se trata de nosotros. Si el Señor me llama a su presencia el día de mañana, esta iglesia continúa, porque esta obra no es mía. Dice que acabo si hay quien la pueda pastorear. Estoy de acuerdo. Y si no hubiera, también el Señor sabe que esta iglesia y esta congregación seguiría caminando, porque esta no es una obra de un hombre. Esta es la obra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todos entendemos este proceso, pero hay una parte importante que tú y yo necesitamos entender. Continúa el verso 17 diciendo lo siguiente: denles motivos. ¿A quién está hablando? Denles motivos para que lo hagan ¿con qué? Con alegría. ¿Y no con qué? Con dolor. Soy humano y hay cosas que me duelen y hay actitudes que me duelen y hay palabras que me ofenden. Y eso no me quita mi alegría. Bueno, en momentos sí, pero el Señor es quien se vuelve mi gozo. Y esto es bien importante para ti. Esto último ciertamente no los beneficia a ustedes, pero sí a nosotros, para poder seguir cuidando de una manera adecuada sus corazones. Mi intención no es decirte necesitas honrarme, aunque creo que la palabra es bien clara de la importancia de la honra a la autoridad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no estoy diciendo tienes que honrarme para que te vaya bien. No, eso tiene que venir con esas tres cosas que te mencioné hace un momento. Estar conscientes de que la Escritura lo dice. Tener claridad, porque hemos tenido tantas palabras alrededor que nos hacen tener juicio acerca de las personas, incluso de la autoridad. Tenemos que estar claros con ello. Y número 3, que estés bien convencido para hacerlo. Que estés convencido quién es tu pastor. Que estés convencido quién es tu jefe en tu trabajo. Que estés convencido quiénes son tus padres en tu casa. Que estés convencido quiénes son tus maestros en tu escuela y puedas someterte a ellos. No sé si me estoy dando a entender. Y eso es lo más importante de todo esto. Yo sé que esta tarde hemos sido confrontados y Dios ha hablado a nuestras vidas, amén.
Entonces, si Dios ha hablado a tu vida y Dios te está impulsando a ser cada vez más como Él, no como este hombre imperfecto o como la vida de mi esposa imperfecta, sino para mí eres perfecta, mi amor, no te me vayas a sentir. Pero somos imperfectos en muchas cosas. Pero si hoy Dios te habló, no endurezcas tu corazón. Si Dios te está confrontando y te está retando, te voy a invitar a que te pongas de pie y le digas nada más ahí 2 minutos, ¿sí? Ahí dile: Señor, aquí está mi vida. Dile: hoy en humildad me presento delante de ti. Dile: Señor, me humillo delante de ti, porque quiero permanecer en tu amor, quiero permanecer con la cultura del reino y no ser enredado por las cosas de este mundo. Dile: Señor, ayúdame a ser consciente de lo que tu palabra habla acerca de esto. Ayúdame a tener claridad con respecto a lo que tu palabra habla de esto. Y Señor, ayúdame a estar convencido de lo que tu palabra habla con respecto a esto. No permitas que sea guiado solamente por emociones o sentimientos, sino que haya una convicción de que tu palabra es verdad, y que tú nos estás guiando a la verdad, y que nos estás guiando a caminar conforme al deseo de tu corazón. Dile ahí: Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta mi orgullo, quebranta la altivez y la dura cerviz que hay dentro de mí a causa de las ofensas, a causa del dolor, a causa de buscar lo que yo quiero buscar y lo que yo quiero encontrar en ti. Señor, quiero solamente encontrarme contigo esta tarde, y que tú seas realmente mi Señor, que tú seas mi Salvador, que tú seas el centro de mi vida. Dile ahí: sé tú el centro de mi vida, sé tú el centro de mi familia, sé tú la autoridad que necesita mi vida para poder ser transformado y caminar conforme al deseo de tu corazón. Ayúdame, Señor, dile ahí: ayúdame. La palabra nos enseña a decir: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dile: Señor, te necesito someterme a tu autoridad, para no entender que práctica, no hacer cosas me hacen tener una falta de relación contigo o bendición, Señor, de ti. Señor, ayúdame esta mañana a poder estar sometido a tu presencia entendiendo esta parte, Señor, de que necesito estar contigo porque tú me amas. Ayúdame, Señor, dile ahí: ayúdame, Señor. Me cuesta trabajo someterme a la autoridad, me cuesta Señor, tener esta claridad acerca de las autoridades. Señor, dame claridad, dame entendimiento, y permíteme, Señor, obedecer y honrarles, Señor, aunque sean difíciles, aunque sean duros. Señor, ayúdame a cambiar mi mentalidad y poder bendecir y honrar a aquellos que están siendo mis autoridades. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu presencia. Pedimos que tú nos ayudes a que estos días de esta semana sean días fabulosos en tu presencia, días extraordinarios donde te podamos ver obrar otra vez en nuestras vidas, y que podamos manifestar tu gloria a aquellos que lo necesitan. Te damos gracias. Levanta ahí un momento tus manos y dile: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu ayuda. Dale gracias al Señor ahí por tu ayuda. Agradécele por la palabra que Él te dio. Dile: Señor, gracias porque hoy tú me has hablado, y gracias porque hoy tú me transformas y me haces a tu imagen, y me haces de la manera en que tú designaste que yo fuera. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Glorifica al Señor esta tarde. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Digno eres tú, Señor. Amén.